Bueno, acá en Palsur vamos a tener el honor y el placer de conversar con una persona que ocupa un rol muy interesante en la defensa nacional, ha ocupado un rol muy interesante en los intereses de la patria. Se llama Oscar Espinosa, es ingeniero químico, es ingeniero en seguridad e higiene en el trabajo y forma parte de una empresa que ha sufrido embates gigantes por parte de un enemigo que no es silencioso, pero que busca silenciárselo, como lo es el neoliberalismo. Y esta empresa de la cual él forma parte como líder es FANASUL, fábrica, una empresa de fabricaciones militares. Hola Oscar, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? Un gusto y bueno, muchas gracias por este espacio. No, la verdad que nosotros te agradecemos. Bueno, te entrevistó mi pareja y me contó todo lo que están haciendo en esta fábrica. Yo quería que nos comentes qué es FANASUL y qué es lo que está por suceder ahora en estos días, el 19 de mayo. Perfecto. Bueno, FANASUL es una empresa que en principio perteneció a Astilleros Río Santiago, a la Armada, y después del año 1986 pasó a formar parte de Fabricaciones Militares. Tiene 76 años en la fabricación de pólvoras y explosivos y de mucho renombre a nivel no solamente de la minería, sino también de la defensa nacional. Que, como bien vos decías, en diciembre del 2017, con las 5 plantas en marcha en funcionamiento y con compromisos comerciales asumidos por 3 años más, bueno, el neoliberalismo decidió cerrar esta fábrica con una serie de mentiras, porque primero era como que iba a haber solamente un recorte en la nómina de personal y que después en febrero del 2018 volvía a arrancar la producción para atender las solicitudes comerciales que teníamos. La realidad es que no, que se decidió parar en su totalidad, se despidió más de 200 personas y quedamos algunos a raíz de que hubo una medida judicial para mantener los servicios esenciales de la fábrica, dado que los polvorines estaban cargados de explosivos, porque era lo que nosotros teníamos para vender durante la parada de mantenimiento que siempre se realizaba durante los meses de enero. Entonces, bueno, la realidad es que después siguió a eso, a esa mentira de parar y que muchas mentiras que fueron surgiendo ahí, se hizo un desmantelamiento de toda la planta para que no se volviera a producir nunca más. Pero incluso se tiraron los carteles identificatorios de la fábrica, que mira más, en este momento, estamos reponiendo uno de los carteles emblemáticos a la entrada de la fábrica, creyendo que las autoridades de ese momento creían que tirando los carteles se perdía la identidad de una fábrica. Y yo creo que la identidad está en el corazón y en la pasión que ponemos cada uno de nosotros en defensa de la nación. O sea que no pasa por un cartel, porque además, como te digo, en este momento estamos poniendo nuevamente el cartel, o sea que era una medida de acción psicológica para los que estábamos no fuéramos. Un anuncio que quiero recordar a la gente que no sabe, le hicieron a las familias, porque no es que despidieron 200 y pico de personas, despidieron personas que tenían familias y lo hicieron el 28 de diciembre. Exactamente. Como para que pasen una Navidad hermosa esas familias. Una locura. Y además, gente que tenía, o sea, compañeros de trabajo despidieron, compañeras embarazadas y compañeros que tenían problemas de salud. Problemas de salud, digamos, crónicos, y que cuando nos damos cuenta que se producía el cierre, porque literalmente se llevaron los micros de la fábrica, se los llevaron a escondidas los micros de la fábrica, yo pedía por favor que esas personas quedaran, porque evidentemente es despedidas sin obra social, era dejarlos para que se mueran, ¿no? Claro.
y la realidad es que no, es decir, una frialdad absoluta y total en todo sentido. Pero bueno, gracias al ministro, en su momento el ministro de Defensa Agustín Rossi, que dispuso de que la fábrica volviera a producir, no solamente para la defensa nacional, sino también para la industria civil, como lo hacíamos siempre, y bueno, y al actual ministro de Defensa, licenciado Tayana, que también ha mantenido este proyecto, en el cual ya llevamos más de 5 millones de dólares invertidos. Vamos a producir nitroglicerina para hacer un explosivo que se llama Master Mix, que es de exportación, cuya venta está garantizada a una empresa minera muy importante a nivel mundial, que en este caso está trabajando en Perú. Y además fabrican pólvora. Eso nosotros pólvora, sí. Perdón, ¿no? Pólvora ahora estamos discontinuados, es decir, pero fabricamos pólvoras hasta el año por ahí 2010, 2012, ¿sí? El tema es que ahora vamos a arrancar solamente con el tema de nitroglicerina y Master Mix, y además ya recuperamos la capacidad de desmilitarización, que desmilitarización significa dar disposición final a aquellos explosivos que tienen un problema de fabricación o que están vencidos y que por resoluciones del ANMAC, que es la Agencia Nacional de Material Controlado, hay que destruirlos o hay que darle disposición final. Eso lo estamos haciendo desde el año pasado, y que es una tarea muy importante para lo que es la defensa nacional y también para la industria privada. Es decir, que se ha dejado de hacer desde que cerramos. ¿Y qué importancia tiene, vos decías obviamente en esta parte de lo que es la desmilitarización, que no tiene que ver con quitarle potencia a las Fuerzas Armadas, sino lo que vos acababas de explicar, porque si no la gente capaz que no sabe, ¿qué función tiene o qué importancia tiene esta fábrica en la defensa nacional? Bien, es muy importante porque era una fábrica donde teníamos la planta de carga de proyectiles, artillerías, morteros, etcétera, etcétera, que abastece a las Fuerzas Armadas. Claro. Es decir, más allá de la desmilitarización, que también es importante, es decir, también teníamos la planta de carga de proyectiles, que también, gracias a Dios, estamos en vías de recuperar esa capacidad de producción, que va a ser hacia fin de año. Qué buena noticia esa, ¿eh? Sí, sí. Pero bueno, es decir, yo en sí, lo que siempre digo es que la defensa nacional es una decisión de Estado. El Estado tiene que decidir si tenemos que tener defensa nacional o no tenemos que tener defensa nacional. Es decir, es simple, ¿no? En mi rol de excombatiente, que bueno, que vos mencionabas también recién, tuve también la suerte de poder visitar Malvinas con mi familia en el año 2019. Y la realidad es que cuando uno llega al aeropuerto de Monte Agradable, es decir, donde está la base militar de Malvinas y de la OTAN, se encargan de hacernos circular por todos los hangares donde están los aviones, los helicópteros, el armamento que tiene el Reino Unido y la OTAN en Malvinas. Si eso lo tienen desde hace 40 años y que es un gasto para el Reino Unido importante, díganme si estoy equivocado o no, que hay o no hay hipótesis de conflicto. Claro, es verdad, porque vos lo que estás diciendo, porque hay que recordar a la gente, yo siempre trato de recordar, porque a veces la gente no recuerda, el gobierno pasado empezó a concebir una manera de relacionarse con la persona que usurpa nuestros territorios, que es el Reino Unido, que mató a 600, casi 650 argentinos para poder volver a usurpar las islas, y resulta que decía que no había una hipótesis de conflicto con esta potencia que criminalmente militariza nuestro territorio. Vos, cuando fuiste, una pregunta, una pequeña digresión, ¿vos creés que lo que sucedió en Malvinas fue una gesta o fue una aventura de un borracho?
Mira, yo lo que, ni una ni otra, ¿no? Es decir, yo creo que la decisión tomada fue así media unilateral, por alguien que no estaba en sus cabales, ¿sí? Sí. Ahora, la realidad es que después de todo esto se transformó en una gesta, porque dentro lo que se luchó, lo que se peleó, se hizo con mucho profesionalismo. Es decir, entonces, la realidad es que a mí me termino pensando que fue una gesta, porque la realidad es que nosotros que no sabíamos nada, yo no sabía ni manejar un FAL. Yo siempre digo que me llevaron porque sabía inglés y todos los cañones antiaéreos estaban sus manuales en inglés y yo creo que fui por eso. Y aprendí en Malvinas a tirar y demás, o sea, aprendí todo en Malvinas y no en la instrucción militar porque no la hice. La realidad es que hay mucho profesionalismo en las Fuerzas Armadas y que no es como también una parte de la población dice que no se peleó, que fuimos, que nos rendimos enseguida. Bueno, eso es una total mentira, por eso que, si me permitís, yo creo que fue una decisión tomada por alguien que no estaba en sus cabales, pero terminó siendo una gesta por todo lo que se puso en el combate y después del combate. No, tal cual. Y sobre este tema, ahondando un poquito más por última vez en la lista de digresión, algunos conciben de que existe, obviamente la guerra siempre es un horror, y a veces es un error también, además del horror que es la guerra. Los que lo sufren lo saben, más de aquellos que no sufrieron estar en ese momento. Pero hay guerras que son justas y hay guerras que son injustas. ¿Vos cómo ves esta guerra que llevó adelante la dictadura militar, pero que fue aclamada también por gran parte del pueblo argentino? ¿Cómo vos la ves justa, la ves injusta? No, yo la veo injusta, y además todas las guerras son injustas porque no hay ganadores ni perdedores. Es decir, yo que tuve, dado a mis conocimientos de inglés, fui English speaker mientras estuve prisionero y pude tomar contacto con los Marines, con los Gurkha, con todas las tropas inglesas habida y por haber, y pasé por la inteligencia también inglesa una vez prisionero. La realidad es que todos perdimos. Es decir, que el Reino Unido siga haciendo colonias y manteniendo una colonia ahí, fue por una cuestión de supremacía. Pero la realidad es que ellos perdieron. Es decir, y ellos también lamentaron muchísimo el Sheffield, el Atlantic Conveyor, la muerte de su jefe paracaidista, el teniente Jones. Bueno, todos perdemos. Es decir, todos pierden. Para mí todas las guerras son injustas. Hay que tratar de intensificar las relaciones exteriores para que se solucionen los conflictos por la vía diplomática, pero bueno, uno igual tiene que tener algún resguardo desde el punto de vista de la defensa nacional, ¿no? Tal cual, y ahí acá ahora volvemos con respecto a esa reflexión, y bueno, vos recién hablabas de que nosotros no es que no tenemos hipótesis de conflicto, sino que la hipótesis de conflicto está en el Atlántico Sur, está a unos 400 y pico de kilómetros, 500 kilómetros de nuestras costas continentales. Exacto, de Río Grande, que es lo más cerquita que está. Claro, sí, de las islas de los estados, creo que es el punto más cercano. Sí, pero, tenés razón, sí. Pero a lo que voy es que FANASUL lo que hace también es invertir y producir de que nosotros seamos un país que se pueda defender y que pueda también darle al servicio exterior argentino la posibilidad de decir, bueno, nosotros por lo menos tenemos para defendernos, porque la verdad que si seguía el gobierno o los gobiernos estos de corte neoliberal desmantelando la defensa nacional, no hay forma ni siquiera de que la diplomacia pueda llegar a hacer algo. Tal cual. Opino igual que vos. Y ahora, esto se va a producir el 19 de mayo de este año, se va a abrir la fábrica. Van a empezar a hacer esto de que decías vos, ¿cómo se llama? Nitroglicerina para Master Mix. Para Master Mix. Y la pregunta sería, ¿se volvieron a contratar todas estas personas que estaban que se había discontinuado? ¿Se volvió a la misma capacidad? ¿Se va a volver a la misma capacidad o de a poco se va a ir incrementando? Se ha tomado un gran porcentaje. Hay muchos que hemos llamado
que no han podido ingresar porque ya tenían otros trabajos, otros que no tienen trabajo pero que han sufrido tanto que le prometieron a su familia que no iban a volver a entrar a la fábrica, ¿sí? Eso también da una pauta de lo que se sufrió. Claro. Es decir, porque para ninguno de nosotros fue gratuito en la salud, para ninguno, ni los que echaron ni los que quedamos resistiendo acá, ¿sí? Entonces hay algunos que no han querido entrar y hemos tenido que tomar personal por fuera de los despedidos. Pero el objetivo nuestro y el que nos planteó el ministro es que nosotros tenemos que reincorporar en forma gradual a todos los despedidos para poder recuperar la capacidad que tenía FANASUL antes del 28 de diciembre del 2017. Ahora vos lo sabés, se vienen las elecciones 2023, sí. Y nuevamente siempre está el peligro de que venga no importa el nombre, pero que venga un gobierno que tenga las mismas características de pensamiento, totalmente antinacional. ¿Vos crees que la fábrica va a poder o va a poder resistir otro embate como el que fue el de 2017? Yo creo que la inversión que se está realizando es para darle sustentabilidad también a la fábrica, ¿no? Y semejante inversión también va a ser un poquito más difícil, pero como hay cierta gente que no le interesa absolutamente nada de eso, ni le interesó la salud de la gente, yo creo que puede volver a suceder, pero fundamentalmente yo creo que los argentinos tenemos que tener memoria, ¿sí? Y de lo que mucha prensa dice, es decir, no es realidad. A nosotros nos tildaron, una de las causas que dijeron que nos cerraran era porque la FANASUL era un centro de militantes, ¿sí? Yo invito a todos, es decir, es más, pueden ir al ANMAC, a los registros del ANMAC, donde están las producciones que nosotros hacíamos de explosivos. Si eso es un centro de militantes, bueno, me parece bárbaro, pero la realidad es que nosotros trabajábamos. Es decir, esas fake news, que ahora las llamamos fake news, es decir, se dieron muchísimo para degradar lo que era realmente la fábrica. Entonces, la ciudad de Azul, el ciudadano argentino tiene que saber quién es el que habla, quién es el que miente y quién es el que no miente. Y todos estamos, primero porque nosotros manejamos fondos del Estado, si bien es una sociedad del Estado, pero manejamos fondos del Estado, nosotros estamos abiertos para que cualquiera venga y vea lo que estamos haciendo, dentro de las medidas de seguridad, obviamente, obvio. Que hay que respetar. Pero eso realmente yo creo que ahora uno siempre tiene temor, es más, la gente que está actualmente en fábrica tiene un temor respecto de las elecciones. Lo que yo digo, nos cerraron con las 5 plantas en marcha, con compromisos comerciales. Lo que trato de que la gente ahora es darle sustentabilidad. La sustentabilidad es la inversión, el recurso humano y obviamente la venta del producto. Esas 3 cosas hoy están aseguradas. Hoy están aseguradas, entonces ya dependerá de, es decir, se hace mucho más difícil que venga cualquier trastornado, digamos así, cualquier trastornado a cerrar la fábrica. También, si me permitís, ¿no? También una pequeña digresión que escuchaba la nota que le hizo Gustavo Silvestre al Papa, cuando le preguntó respecto de la situación política, que él dijo, mencionó un libro que era de Alemania en los años 33 y demás, y que dijo que no apareciera un salvador que no tiene conocimientos, porque puede terminar como terminó Alemania después, ¿no? Eso yo creo que hay que llevarlo acá también, porque digamos, cuando vamos a votar tenemos que ser conscientes de lo que vamos a votar.
Claro, que un eslogan no tape lo que puede llegar a ser la persona que... Exactamente. Bueno, yo la verdad sí, la verdad es terrible. Incluso ver personas, en mi caso particular, ver personas que ya hicieron dentro de una gestión, que vengan a hacer algo nuevo, diferente a lo que ya hicieron, que fue negativo, me resulta totalmente improbable. Y segundo, y encima dicen que hay que hacerlo más rápido, lo negativo que hicieron hay que hacerlo más rápido, Claro. más fuerte, y después tenés otras personas que la verdad que es psiquiátrico. Eso me hace acordar a otra parte del neoliberalismo sin anestesia, no sé si te acordás. Sí, nada, terrible, terrible. Así Pero que, bueno, Oscar, muchísimas gracias por esta oportunidad. Bueno, espero que la verdad no vuelva a suceder lo mismo y que bueno, vos sos quería destacar, vos sos una persona que está ahí. ¿Hace cuánto trabajás en la empresa esta? 32 años y 9 meses. ¿Estás directamente casi con la inauguración? Sí. No, bueno, mucho más, es decir, hace 76 años tiene la fábrica. Claro, sí, en el 46, claro, ¿verdad? En el 46, pero digamos sí, es toda mi vida profesional, o sea, yo todo lo que tengo, el estudio de mis hijos, mi casa, todo se lo debo a Fanazul, es decir, amo Fanazul. Yo escuché la entrevista que te hizo Laura, y vos comentabas que me parece que está bueno para cerrar esto que comentabas vos, y mezclamos un poco con lo que vos has sido combatiente y todo lo demás. ¿Cómo ingresaste en Fanazul? Sí, es decir, a los excombatientes nos ocultaron. Sí. Sí, nos ocultaron, el gobierno de Alfonsín nos ocultó. Es decir, entonces en eso, un discurso que doy, que me invitan en un acto acá en Azul, a un discurso como es combatiente, sí, como es combatiente. Yo recién me había recibido de ingeniero químico, estaba buscando trabajo, daba clases particulares, sí, de química y matemática, porque bueno, además soy docente universitario, porque me encanta también la docencia. Me invitaron a ese discurso, hago un discurso muy fuerte hacia la dirigencia política, y bueno, ahí había justo en ese acto el subdirector de Fanazul en ese momento, que era un militar, y le comentó al director en ese momento, que también era un militar, y dijo, esto no puede pasar. Entonces así entré a la fábrica. Mirá. Pero bueno, eso también habla de que la verdad que, porque eso es una faceta también de la historia que hay que comentar, es una tristeza enorme que a nuestros veteranos que fueron a luchar por la patria, cuando volvieron en la patria, porque lucharon en Malvinas, cuando volvieron al territorio argentino, no se les daba trabajo, una locura. No, además no podías decir que eras combatiente. Además, yo me acuerdo de algunas entrevistas antes de entrar acá a Fanazul, que como veían la fecha de nacimiento, me preguntaban si había hecho el servicio militar. No me querían preguntar directamente si eres combatiente. Claro. Me preguntaban ¿cuándo había hecho el servicio militar? Entonces yo directamente le decía, mira, sí fui a la guerra de Malvinas. Claro, ya. No busquemos tanta vuelta. No busquemos tanta vuelta. ¿Y cuál era porque yo la verdad a mí no me entra en la cabeza, pero ¿cuál crees vos que era el problema de haber sido para mí un pro, pero bueno, ¿cuál es el problema? Mira, yo con algunos, así hablando con algunos comerciantes y demás, era como que decían de que todos estábamos medios loquitos, vamos a poner entre comillas. Loquitos de la guerra. Claro, loquitos de la guerra, como que entonces no querían tomar ciertos compromisos, porque además después era difícil echar un excombatiente. Claro. Bueno, es decir, con todo lo que hay hoy de exámenes preocupacionales, ¿no? Es decir, que uno pasa por psicólogos. Es decir, vos fíjate que yo, por la responsabilidad que tengo, por trabajar con explosivos, todos los años voy al psicólogo a hacer el estudio psicológico y el físico para el tema del ALMAC. Es decir, pero bueno, en ese momento la dirigencia política también se encargaba de hacer eso, de ocultarnos, entonces al ocultarte también era muy difícil que el comerciante o que el empresario
empezar a tomar a alguien. O sea, che, ¿y cómo está esta persona? No, pues no solamente te ocultaban, sino que no te brindaban ni siquiera un servicio básico de salud mental. Nada. Mirá lo que voy a decir. El que empezó a generar, y que incluso empezó con el tema de las pensiones de combatientes, fue Carlos Menem. Mira, sí, en el 97. Claro, y empezó con este tema, además de hacer juntas médicas, de psicólogos y demás, para todos los que es excombatiente. Así que bueno, Oscar, la verdad, muchas gracias por esta entrevista. Una consulta, ¿se puede ir por ejemplo, si yo quisiera o pudiera, ¿se puede ir a la inauguración el 19 de mayo? Mirá, eso, todo el tema protocolar y periodismo lo maneja la sede central, pero yo después te paso el contacto de comunicaciones de sede central, haceme acordar, y seguramente te van a mandar la invitación. Bueno, muchísimas gracias, Oscar, la verdad, muy importante tu trabajo, muy importante el lugar donde estás desempeñando tu trabajo, y espero que no vuelva a suceder lo que sucede cada vez que vuelve un gobierno sin pensamiento nacional. Ojalá que sea así. Un abrazo grande y muchísimas gracias. A vos, un abrazo enorme. Adiós.